todo el mundo merece ser tratado de la forma más humana posible. En 2016, había alrededor de 1,5 millones de presos en Estados Unidos. Eso es mucho, ¿no? Sin embargo, rara vez nuestra mente se desvía hacia los problemas del sistema penitenciario y de los presos. Esto es perfectamente natural. Después de todo, las prisiones no suelen ser el tema de conversación más agradable. Sin embargo, hay muchos debates, especialmente en Estados Unidos, sobre la necesidad de una reforma penitenciaria. ¿Es realmente una cuestión tan urgente? Después de leer este resumen, podrás responder a esta pregunta por ti mismo. Un dato. Estados Unidos encarcela un porcentaje mucho mayor de su población que cualquier otro país del mundo. Cada detalle de los siguientes capítulos es parte de la experiencia de Shane Bauer dentro del sistema penitenciario estadounidense. Como reportero diligente y muy profesional, Bauer se tomó esta investigación muy en serio. Rara vez se permite a los reporteros y periodistas ver el verdadero funcionamiento interno de las prisiones estadounidenses, y menos aún de las prisiones privadas estadounidenses. Shane Bauer quería saber la verdad, y a pesar de los riesgos, tomó la difícil decisión de formar parte del sistema penitenciario para sacar todo a la luz. Shane Bauer no era una elección obvia para una tarea tan desafiante si se tiene en cuenta su pasado. En 2009 había sido encarcelado. Mientras trabajaba como reportero independiente en Oriente Medio, las autoridades iraníes lo detuvieron y mantuvieron cautivo en régimen de aislamiento durante 26 meses. La experiencia fue, como mínimo, traumática, pero quizá eso fue lo que le motivó a volver a la cárcel. Sabía lo que era y lo perjudicial que podía ser el encarcelamiento. Por su correspondencia con antiguos y actuales presos en régimen de aislamiento en Estados Unidos, sabía que el sistema penitenciario estadounidense no era mejor que el que había sufrido en Irán. Una cita de Shane Bauer. Los 4 meses que pasé en régimen de aislamiento en Irán fueron una eternidad que nunca borraré de mi psique. Pero el abismo de aislamiento en el que vivían estos presos me ayudó a relativizar mi propia lucha. Shane Bauer se empeñó en denunciar y cambiar el sistema. Y esto es lo que le llevó a CCA, Corrections Corporation of America. Esta organización se encargaba de gestionar las prisiones privadas de Estados Unidos. Como parte de la investigación encubierta, pasó 4 agotadores meses en una de las prisiones privadas de Luisiana, trabajando como funcionario de prisiones y guardia de bajo nivel, ganando apenas $4 por hora. En los siguientes capítulos aprenderás más sobre el funcionamiento y las nocivas influencias de la pesadilla que son las prisiones privadas estadounidenses, las dificultades de la inusual experiencia de Shane Bauer como guardia de prisiones, y los antecedentes históricos que dieron forma al sistema penitenciario de Estados Unidos. Las prisiones privadas son frecuentemente sinónimo de trabajos forzados. En 1865, con la 13ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos abolió con orgullo la esclavitud. Este hecho histórico está salpicado en todos los libros de texto de historia. ¿Por qué entonces, en 1956, un siglo después, los afroamericanos seguían trabajando en plantaciones y sometidos a castigos y condiciones de vida horribles en los estados del sur? La verdad es que la esclavitud no desapareció con un movimiento de varita mágica. Se transformó en algo más encubierto, aunque no menos cruel. Los sistemas penitenciarios de todo Estados Unidos surgieron de la esclavitud. La 13ª enmienda tenía una laguna bastante útil que hacía posible el trabajo forzado. Se podía obligar a la gente a trabajar como castigo por sus delitos. Tras ser una práctica aceptada durante muchos años, la esclavitud se convirtió en un hábito en el que muchos confiaban. Cuando los propietarios de las plantaciones se encontraron sin manos trabajadoras libres a las que dar órdenes, sus negocios cayeron en el desorden. La laguna de la enmienda fue su salvación. El trabajo forzado era mucho más productivo y conveniente tanto para las plantaciones estatales como para las privadas, y la práctica de convertir las plantaciones en prisiones se generalizó muy pronto. Los trabajos forzados se presentaron como un método muy eficaz de corrección y rehabilitación. Las autoridades afirmaban que los infractores de la ley podían reevaluar sus opciones de vida mediante el trabajo duro, y por tanto mejorarse a sí mismos al tiempo que trabajaban en beneficio de la sociedad y la economía. Esta explicación, por supuesto, era un bonito disfraz para la horrible explotación de los ciudadanos estadounidenses, principalmente de los negros. Los presos se veían impulsados a trabajar duro, no porque ansiaran la redención, sino porque les obligaba a ello al ser torturados, maltratados y negárseles necesidades básicas como el sueño y la comida. Un inciso. Ser libres no obliga a ser responsables de aquellos que no lo son, de su bienestar y de sus derechos.
En estas condiciones sociales, se fundó la CCA en 1983. Por aquel entonces, Estados Unidos gastaba $1.000 millones al año en construir nuevas prisiones. El número de ciudadanos condenados aumentaba rápidamente. El proceso de construcción no era lo suficientemente rápido y las prisiones existentes eran una carga económica importante. Había que hacer algo. La CCA fue la idea que resolvería el problema y aportaría importantes beneficios. La empresa gestionó las prisiones de forma mucho más barata y alivió así el presupuesto del Estado. Las prisiones se convirtieron en un nuevo negocio popular. Los empresarios privados dirigían los centros de encarcelamiento produciendo beneficios, y los tribunales estatales se aseguraban de que estos centros de trabajos privados tuvieran suficientes presos para llenarlos. Una cita de Shane Bauer. En el matrimonio perfecto entre el conservadurismo fiscal y el conservadurismo contra la delincuencia, las empresas financiarían y construirían nuevos calabozos mientras los tribunales los mantendrían llenos. ¿Sabías que, en 2018, cerca del 8% de los presos estadounidenses están recluidos en prisiones privadas? Un guardia es también un prisionero. A través de la CCA, Shane Bauer comenzó su camino para convertirse en un funcionario de prisiones. Al principio, la experiencia no difería del proceso de solicitud de un trabajo normal. Rellenas un formulario, envías tu currículum y te sometes a unas cuantas estresantes entrevistas. Nada nuevo ni inusual. Entrar en el programa de formación para CO, oficiales de correccionales, fue sorprendentemente fácil, en parte porque el CCA necesita desesperadamente personas que estén dispuestas a trabajar por menos de nada en condiciones exigentes y peligrosas. Entre las múltiples ofertas de trabajo, eligió Winfield, Luisiana, la prisión privada más antigua del país. Tras el proceso de solicitud inicial, vino el entrenamiento de cadete de 4 semanas. Bauer asistió con diligencia a todas las clases y participó en todas las tareas prácticas. Sin embargo, la formación en Wynn era de todo menos diligente. Los profesores solían faltar a sus clases. Gran parte de la información se daba a posteriori y no se seguía prácticamente ninguno de los procedimientos requeridos. A pesar de esta falta de estructura, el proceso de formación era sorprendentemente estricto. Los profesores, al fin y al cabo, preparaban a los cadetes para enfrentarse a las duras realidades de la vida en prisión. Una nota. Un trabajo mentalmente exigente puede ser incluso más agotador y difícil que un trabajo físico. Ser un guardia de la prisión también significa ser un prisionero. En Wynn, los guardias tienen una jornada laboral de 12 horas y a veces se ven obligados a trabajar los fines de semana. Pasan más tiempo en la cárcel que en casa, y la experiencia les transforma de las formas más imprevisibles. Algunos se vuelven callados y reservados, otros agresivos y coléricos. Ni un solo funcionario de prisiones salió de Wynn como la misma persona que solicitó un puesto de trabajo allí. Este trabajo es más mental que físico. Requiere fuerza para seguir las normas y mantener la distancia entre guardia y preso. Las reglas, aunque a menudo no son oficiales, son de riguroso cumplimiento entre el personal de la prisión y son las que evitan que el desastroso sistema fracase por completo. Las reglas también dictan las normas de subordinación. Aunque muchos funcionarios penitenciarios defienden la creencia de que todo preso debe tener una oportunidad de redimirse y mejorar, se aseguran de que estos últimos nunca olviden su condición. El orden establecido es lo que mantiene la prisión en funcionamiento. Estamos formados por nuestras circunstancias. Al igual que en muchas prisiones de Estados Unidos, Wynn tiene una gran falta de personal. Solo hay un funcionario por cada 176 reclusos. Esto es mucho menos que suficiente para que las cosas funcionen sin problemas. Y la prisión es caótica principalmente por la falta de funcionarios que trabajen. Encontrar a los que están dispuestos a trabajar en esas condiciones es casi tan difícil como mantener a los que ya están empleados. Además de estar mal pagados y a menudo sobrecargados de trabajo, los funcionarios de prisiones también se ponen en peligro. Cualquiera de los presos puede atacarlos en la cárcel, o quizás cuando salgan. Los presos también tienden a manipular a los guardias burlándose de ellos, provocándolos e insultándolos. Resulta bastante difícil ser justo y humano en esas condiciones. Una cita de Shane Bauer. Las investigaciones demuestran que, por término medio, alrededor de un tercio de los guardias de prisiones padecen trastorno de estrés postraumático, más que los soldados que regresan de Irak y Afganistán. En 1976, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo el experimento de la prisión de Stanford. Un grupo de estudiantes se dividió en guardias y prisioneros. Los prisioneros eran libres de dirigir la prisión improvisada como quisieran. Este experimento es el mejor ejemplo de cómo el trabajo de guardia de prisión puede cambiar e influir en una persona.
La falta de restricciones y la abundancia de poder tienden a sacar lo peor de las personas. Un dato. El experimento de la prisión de Stanford, de Zimbardo, sugiere que, en determinadas circunstancias, todos somos capaces de hacer daño a los demás. A los funcionarios de prisiones les ocurren cambios similares. Con el tiempo, se pierden en el micromundo que es la prisión. Para Shane Bauer, esta experiencia planteaba un dilema. ¿Podía participar en un sistema que consideraba perjudicial y dañino para la sociedad? Estaba cumpliendo las normas y hundiéndose poco a poco en la rutina de la prisión, olvidando lo que era estar al otro lado. Intentar tratar a todo el mundo de la forma más humana posible le exigía demasiada energía. Aunque las normas eran de suma importancia, la experiencia de Shane Bauer le enseñó que hacer cumplir las normas no es suficiente para mantenerse a salvo. La premisa básica es que la prisión es peligrosa y da miedo. Ser funcionario de prisiones significa aprender a navegar con seguridad por este peligro, sopesando cuidadosamente tu decisión y siendo consciente de lo que dices, cuándo y a quién se lo dices. Una nota. Tomar decisiones difíciles significa asumir la responsabilidad por ti mismo y por los que se ven influidos por tus acciones. Las prisiones privadas carecen de atención sanitaria adecuada y de protección de los derechos humanos. Aunque ser guardia de prisiones en Wynne es bastante difícil y peligroso, es una opción mucho mejor que ser un preso allí. Al fin y al cabo, los guardias tienen algo que no se les puede quitar: la libertad de marcharse cuando la situación se vuelve insufrible. Los presos no tienen la misma opción. Las condiciones de esta prisión violan las normas y códigos establecidos por la ACA, Asociación Correccional Americana. Sin embargo, cuando los representantes de la ACA evalúan a Wynne en su revisión periódica, le dan 99 de los 100 puntos posibles. Shane Bauer explica por qué es así. No comprueban lo que saben con certeza que viola los códigos y no entrevistan a ninguno de los reclusos. Dan una vuelta alrededor de las instalaciones y se van. Ninguno de los funcionarios penitenciarios de bajo nivel está interesado en cambiar el sistema o las condiciones. No es su trabajo, y no se les paga lo suficiente. Aunque prácticamente todas las condiciones de vida rozan lo terrible, la más peligrosa es la falta de atención sanitaria adecuada. Una de las formas en las que la CCA consigue minimizar sus gastos es limitando su presupuesto de asistencia sanitaria. Los medicamentos y el tratamiento hospitalario son gastos injustificadamente grandes para una empresa con ánimo de lucro como la CCA. Por tanto, los presos de Wynne son abandonados principalmente a su suerte cuando están enfermos o traumatizados. A pesar de que casi el 40% de los reclusos padecen enfermedades crónicas e infecciosas. Un inciso. El progreso o el éxito no pueden lograrse con atajos y saltándose las reglas. Durante su estancia en Wynne, Shane Bauer conoció a un preso anciano al que le habían amputado las piernas y los dedos. Bauer se sorprendió al descubrir que el hombre había ingresado en prisión con todos sus miembros intactos. Durante su encarcelamiento desarrolló una gangrena que se extendió por todas sus piernas y dedos. A lo largo de 4 meses, este recluso hizo al menos 9 peticiones oficiales para ver a un médico profesional. Todas ellas fueron denegadas. La negligencia del personal le costó a este hombre las piernas y la mayor parte de los dedos. Este caso no es una excepción, es solo uno más entre muchos horribles ejemplos. Todo el mundo merece una oportunidad de redención. Sí, pero sobre todo, todo el mundo merece derechos humanos fundamentales. Muchas prisiones privadas estadounidenses no garantizan estos derechos. Una nota. Una persona no tiene que ser buena o valiosa para la sociedad para merecer respeto y consideración. El beneficio por encima de las personas. El principal problema de la CCA y de las prisiones privadas estadounidenses es que dan prioridad al beneficio económico sobre la seguridad y el bienestar de los presos. Parece que mientras haya beneficios, a nadie le importa lo que sucede con los presos. Pero una prisión no puede gestionarse como un negocio. También se podría argumentar que la comunidad nunca debería obtener beneficios de los delitos, ya sea por el trabajo forzado de los presos o por los ahorros de la CCA. El actual sistema penitenciario privado, si se examina con detenimiento, se asemeja a las prácticas explotadoras y perjudiciales que eran habituales hace más de un siglo. En la década de 1880. Por aquel entonces, el encarcelamiento y la esclavitud eran básicamente términos intercambiables, y un convicto tenía más probabilidades de morir o ser asesinado que un esclavo. Los problemas de hoy se derivan del mismo dilema. Se prioriza el beneficio sobre todo lo demás. Un apunte. El beneficio puede y debe ser un objetivo, pero nunca un fin en sí mismo. La CCA reconoce que sus centros penitenciarios tienen sus problemas, pero no toma las medidas adecuadas para resolverlos, ignorando las quejas tanto de los guardias como de los presos. La gestión ineficaz de las prisiones, combinada con la falta de prioridades adecuadas, hace que prisiones como Wynne sean un desastre nacional.
Una cita de Shane Bauer. Se convencen a sí mismos, con notable facilidad, de que están en el negocio del castigo porque mejora el mundo, no porque les hace ricos. Conclusión. 4 meses dentro de la prisión fueron casi insoportables para Shane Bauer, quien todavía estaba tratando de superar en parte el trastorno de estrés postraumático por haber sido encarcelado en Irán. Al final de la investigación, sintió que perdía la cabeza al comparar constantemente Wynne e Irán, el aislamiento que había sentido y el que experimentaban los presos de Wynne por su culpa. Era insoportable, y tras avisar a sus compañeros, decidió renunciar. Una cita de Shane Bauer. Dentro de mí hay un guardia de la prisión y un antiguo preso. Se están peleando entre ellos y quiero que paren. ¿Por qué deberían importarnos las condiciones en las que se mantienen a los presos? Han cometido delitos, han hecho daño a otras personas de distintas maneras. ¿No merecen sufrir? Por supuesto, si hacen algo malo, tienen que pagar por ello. Lo que importa aquí es hasta dónde debe llegar el castigo. Los países escandinavos, por ejemplo, consideran que limitar significativamente la libertad de un delincuente ya es lo suficientemente duro. En otros países, los presos son almacenados como mercancías en un almacén mal ventilado, con poco o ningún espacio personal. Y sí, tenemos que preocuparnos por ello, porque las condiciones deshumanizadoras cambian a las personas para siempre. Y la realidad es que no es para mejor. ¿Qué pasa si alguien fue condenado por error y tiene que aguantar esa situación durante años? El extenso informe que Shane Bauer publicó tras esta investigación sacudió a Estados Unidos. El gobierno federal declaró que las prisiones privadas eran más violentas y menos eficaces que las públicas, y dejó de contratar prisiones privadas federales. Como resultado, la CCA despidió a muchos de sus empleados, incluido Wynne. Gracias a un reportero y a su trabajo, todo el mundo pareció darse cuenta por fin de que la reforma penitenciaria debía haberse llevado a cabo hace tiempo y era de suma importancia. Prueba esto. Para entender mejor el problema, mira las fotos publicadas por Shane Bauer tomadas durante su investigación encubierta. Difunde los problemas del sistema penitenciario.